Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí. El título de hoy dice mucho, Engine y Tuba, la conexión que sigue cautivando. Descubre su secreto. ¿A qué suena intrigante? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esta pareja que ha conquistado corazones alrededor del globo, desentrañando qué es lo que hace que su química sea tan especial, tan duradera y tan inspiradora. Si eres fan de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, o simplemente te interesa la dinámica de las relaciones exitosas en el ojo público, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que presiones ese botón de suscripción y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, ¿por dónde empezamos con Engin y Tuba? Muchos de ustedes probablemente los conocieron juntos en esa inolvidable serie que los catapultó a la fama internacional. Y desde entonces la pregunta ha resonado una y otra vez, ¿cuál es el secreto de su conexión? No hablamos solo de la química en pantalla, que es innegable y te atrapa desde el primer momento. Hablamos de esa energía que trasciende las cámaras, esa complicidad que se percibe incluso en las entrevistas, en los eventos públicos, en las fotos. Es una conexión que a pesar de los años y de los proyectos individuales, sigue estando ahí, latente, alimentando la admiración de sus seguidores. El primer gran ingrediente en esta receta de conexión, a mi parecer, es el respeto mutuo y la admiración profesional. Ambos son actores extremadamente talentosos, reconocidos por su dedicación y su capacidad para dar vida a personajes complejos. Engin con esa intensidad tan característica, esa mirada que lo dice todo sin pronunciar palabra, esa habilidad para transmitir emociones profundas con una sutileza pasmosa. Y Tuba con esa elegancia natural, esa autenticidad que la hace tan cercana y magnética, esa versatilidad que le permite pasar de roles dramáticos a otros más ligeros con una fluidez asombrosa. Cuando dos profesionales de este calibre se encuentran y se respetan, se potencian mutuamente. Se crea un ambiente de trabajo donde ambos pueden brillar, donde se impulsan a dar lo mejor de sí, y eso, créanme, se traduce directamente en la pantalla. No hay ego, solo un deseo compartido de contar una buena historia y de hacerlo de la manera más auténtica posible. Y esa admiración profesional se percibe, ¿verdad? Se nota en cómo se miran, en cómo reaccionan uno al otro en escena, en la confianza que transmiten. Es como si cada uno reconociera en el otro a un igual, a un artista con el que se puede construir algo verdaderamente especial. Otro elemento crucial es la manera en que han sabido mantener su vida personal separada de su vida pública, especialmente en lo que respecta a su relación. En una era donde las redes sociales y la exposición constante son la norma, donde cada detalle de la vida de las celebridades parece estar a la vista de todos, ellos han logrado construir un muro de privacidad que les permite mantener esa conexión fuerte y genuina sin la presión de las cámaras o las especulaciones constantes. No los vemos publicando fotos diarias o compartiendo cada detalle de su intimidad en plataformas digitales. Y eso, lejos de distanciar a los fans, creo que ha aumentado el misterio y el encanto que los rodea. Nos da la impresión de que su vínculo es algo preciado, algo que protegen con celo, y eso, de alguna manera, lo hace más real y valioso para nosotros que observamos desde afuera. Esta discreción les ha permitido crecer como individuos y presumiblemente como pareja, lejos del ruido y el circo mediático que a menudo puede erosionar las relaciones. Han optado por un camino de reserva, permitiendo que su arte y su presencia pública hablen por sí solos, y reservando la intimidad para el espacio más seguro y personal. Además de todo esto, hay una cierta aura de autenticidad que los rodea. No intentan ser alguien que no son. Se les ve relajados, genuinos, con una humildad que es refrescante en el a menudo artificioso mundo del entretenimiento. Cuando hablan entre ellos, ya sea en una entrevista, en un evento o incluso en breves intercambios captados por las cámaras, se nota esa comodidad, esa familiaridad que solo se construye con el tiempo y con una conexión sincera. No es una pose, no es algo forzado, no es una actuación para el público. Es una energía real, y eso es contagioso. Los espectadores, de manera casi instintiva, conectamos con la autenticidad. Nos atraen las personas que parecen ser ellas mismas, y Engin y Tuba, sin duda, la poseen en abundancia. Esa falta de pretensión, esa naturalidad en sus interacciones, es uno de los pilares de su atractivo duradero. Pensemos en los pairs.
Homenajes que interpretaron juntos. Fueron historias de amor intensas, apasionadas, llenas de altibajos, de esas que te enganchan desde el primer episodio y te hacen vivir cada emoción como si fuera tuya. La química que demostraron en pantalla fue tan poderosa, tan palpable, que muchos de nosotros, los espectadores, empezamos a preguntarnos si esa magia existía fuera de la ficción, si esa conexión profunda era algo que trascendía los guiones y las cámaras. Y aunque es natural que la fantasía se mezcle con la realidad cuando vemos a actores dar vida a parejas tan memorables, su conexión persistente a lo largo del tiempo nos da a entender que hay algo más allá de los personajes. Es como si hubieran logrado capturar esa esencia del amor, la complicidad y el entendimiento mutuo en una burbuja que, de alguna manera, ha logrado resistir el paso del tiempo y las vicisitudes de sus carreras individuales. Otro punto a considerar es cómo han evolucionado individualmente y cómo, a pesar de sus caminos separados en ciertos momentos, esa conexión se ha mantenido. Han participado en otros proyectos, han interpretado otros personajes, han vivido otras experiencias tanto profesionales como personales. Sin embargo, cada vez que surge la oportunidad de trabajar juntos nuevamente, de aparecer en un mismo evento o de compartir un espacio público, esa chispa vuelve a encenderse. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, una sintonía innata que les permite reconectar instantáneamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Y eso es algo muy especial, algo que no se puede fingir, no se puede fabricar. Es una conexión profunda, que seguramente se basa en años de experiencias compartidas, de entendimiento mutuo y quizás, de una amistad sólida como base, un cimiento firme sobre el cual se construye todo lo demás. En muchas ocasiones se les ha preguntado sobre su relación, y sus respuestas, aunque siempre prudentes y discretas, suelen destacar el gran respeto y la profunda amistad que los une. No entran en detalles escandalosos ni en revelaciones bombásticas que alimenten el sensacionalismo mediático. En cambio, hablan de la admiración que se tienen como profesionales, de la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras y del cariño genuino que se profesan como personas. Y eso, de nuevo, resalta la fortaleza de su vínculo. No se trata solo de una atracción superficial o de una química efímera para la pantalla, sino de un entendimiento más profundo, de una admiración que va más allá de lo superficial y que se nutre de un conocimiento mutuo y un aprecio sincero. Y hablemos un poco de lo que esto significa para nosotros, los fans. Ver a dos personas que se quieren, que se respetan y que, además, tienen una química innegable en pantalla, es inspirador. Nos demuestra que las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo, un entorno a menudo volátil y lleno de presiones, pueden ser duraderas, basadas en pilares sólidos como el respeto, la confianza y la autenticidad. Nos da esperanza y nos hace creer en ese tipo de conexiones verdaderas, profundas y significativas que todos deseamos en nuestras propias vidas. Su relación, o al menos la percepción pública de ella, se ha convertido en un faro de positividad, en un recordatorio de que el amor, la complicidad y la amistad pueden prosperar y mantenerse fuertes incluso bajo el escrutinio constante de los medios y el público. Han logrado construir una narrativa que va más allá de la ficción, una historia de conexión humana que resuena con nosotros a un nivel muy personal. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, la conexión que sigue cautivando a Engin y Tuba no es un accidente, ni una casualidad fruto de la suerte. Es el resultado de una combinación de varios factores poderosos y bien cimentados. Primero, esa admiración y respeto profesional mutuo, que les permite crear juntos de una manera mágica, elevándose mutuamente y entregando al público actuaciones inolvidables. Segundo, su habilidad para mantener una vida privada protegida, lo que les da el espacio y la tranquilidad necesaria para que su vínculo crezca y se fortalezca sin presiones externas o interferencias innecesarias. Tercero, su innegable autenticidad, esa forma genuina de ser que conecta de manera profunda con el público, haciéndolos cercanos y admirables. Y finalmente esa amistad profunda y ese entendimiento mutuo que trasciende las pantallas, creando un lazo invisible pero poderoso que se mantiene firme a lo largo del tiempo. Es una fórmula que sin duda les ha funcionado a las mil maravillas y que ha generado esa aura de misterio, encanto y admiración que los rodea y los ha convertido en una pareja icónica para tantos fans. Y hasta aquí llegamos con este vídeo dedicado a desentrañar el secreto detrás de la cautivadora conexión de Engin y Tuba. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, que les haya parecido interesante y que hayan podido comprender un poco mejor lo que hace tan especial a esta pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les atrae de esta pareja? ¿Tienen alguna teoría propia sobre su conexión que quieran compartir?
Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones, sus experiencias y sus puntos de vista. La comunidad es una parte fundamental de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda enormemente a que más personas descubran este contenido. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Enginituba, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos esperan muchos temas interesantes y análisis profundos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes. Cuídense mucho. Adiós.